Bueno, ¿qué tal? Que os veo un poco así serio. No sé si es por el tiempo o qué. Hay que sonreír con esta potencia de estas voces valoriles. Pues la verdad es que creo que ya los han fichado. Me parece que los han fichado ya permanentemente ya para otro grupo de alabanza. Bien. Bueno, vamos a orar en primer lugar. Que el Señor guíe esta palabra que voy a compartir. El Señor ha puesto en mi corazón. Padre, gracias, Señor, porque nos has traído aquí, Señor. Gracias porque estamos aquí y gracias porque nos das la oportunidad de glorificar, de exaltar tu santo nombre, Señor. Aleluya, Señor. Y te pedimos en esta mañana que seas tú, Señor, hablando en los próximos minutos, Padre, a través de tu palabra, que nos edifica, que nos exhorta, que nos confronta también, Señor, que nos consuela y que nos fortalece. Ayúdanos a entenderla, Señor, y a atesorarla en nuestros corazones. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu preciosa y hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Bueno, mirad, desde hace algunas semanas el Señor ha puesto en mi corazón, la última vez que compartí fue ya hace algún tiempo, pero fue de Hechos, en los viernes, en los estudios, y digamos que podríamos decir que esta parte un poco completa aquella, y es algo que el Señor está poniendo en mi corazón, dado que la Iglesia está atravesando un momento de crecimiento en número. Aleluya, amén. Y es necesario que tengamos en cuenta lo que queremos ser. Pero no lo que queremos ser bajo nuestra voluntad, sino lo que Dios quiere que seamos, como iglesia, como cuerpo, que ahora lo veremos. Bien, y para ello, si hay un texto, si hay una joya de la Biblia que nos habla sobre el cuerpo, sobre la unidad de la Iglesia, sin lugar a dudas, es el libro de Efesios. Yo voy a coger una parte, porque fijaros, vamos a leer solamente 6 versículos, nada más que 6. Pero me ha dado tanto de sí que he tenido que parar esta mañana, o sea, decir, corto aquí porque ya no puedo seguir escribiendo más, porque ya se nos va a alargar mucho, ¿no? Pero realmente son 6 versículos tan ricos, tan profundos y que nos pueden ayudar tanto a construir una iglesia sana y fuerte conforme a la voluntad de Dios. Y yo voy a hacerlo, vamos a empezar por Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, es el centro de la prédica de esta mañana, y me vais a permitir una licencia, que es que lo tenéis ahí traducido al español, pero yo lo voy a leer en nuestra preciosa lengua valenciana. Aleluya. Y lo voy a hacer como ya lo he hecho en otras ocasiones, pero para rendir un homenaje también a un hombre, como fue Bonifacio Ferrer, fue el hermano de San Vicente Ferrer, que por allá por el siglo XV, y antes de que Lutero tradujera la Biblia al alemán, por primera vez desde el latín, hubo un valenciano en esta tierra, en esta ciudad, que tradujo por primera vez en Europa la Biblia del latín, en este caso al valenciano, ¿vale? Así que tenemos la Biblia valenciana. No la vais a encontrar en Valencia, la obra completa se encuentra en la Biblioteca Nacional de París, así que tendréis que hacer un viajecito a París para verla, ¿vale? Ahí está, digamos, el texto original. Pero es interesante y vosotros diréis, ¿por qué acabó en París? ¿Por qué no hay más copias? Bueno, pues no hay más copias porque en cuanto la Inquisición se enteró, le dijeron, mira, esto es muy sencillo, te lo vamos a explicar. Bonifacio, si sigues copiando, si sigues traduciendo la Biblia del latín, te vamos a cortar la cabeza, tú verás. Entonces dijo, vale, no pasa nada, lo dejamos estar, ¿vale? Pero pudo completar la tarea. Bien, así que empezamos. Dice,
Ara jo, presoner per causa del Senyor, us demano que visqueu d'una manera digna de la vocació que heu rebut, amb tota humilitat i dolcesa, amb paciència, suportant-vos amb amor els uns als altres, procurant de conservar la unitat de l'esperit amb el lligam de la pau. Un sol cos i un sol esperit, com és també una sola esperança que us dona la vocació que heu rebut. Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare de tots, que està per damunt de tots, actua en tots i és present en tots. Amén. Suena bien, ¿no? Como Bonifacio. Bueno, estamos en Valencia y también tenemos una lengua propia, ¿eh? Hay que recordarlo. Bien, es un texto precioso, muy profundo, muy rico. Yo he aprendido muchísimo y realmente si logramos captar la esencia de este mensaje, pues nos van a ir muy bien las cosas. En primer lugar, cuando nos acercamos a la Biblia, es conveniente no leer el texto de forma aislada y ya está, sino estudiar un poco el contexto, esa parte de la Biblia, cómo encaja en el capítulo y en el libro, para entenderlo mucho mejor, porque la Biblia tiene una continuidad desde el principio hasta el fin. Mirad, las circunstancias y el contexto en el que se escribió esta carta, podemos decir lo siguiente. Bueno, en primer lugar, el libro de Efesios es considerado como el libro más importante y más universal que escribió Pablo. Se dice que representa la reina de las epístolas. Y esta carta la escribió encontrándose en prisión en Roma, en sus últimos días, después de haber dedicado muchos años de su existencia a predicar el Evangelio en todas las partes del Imperio Romano. Y en esta época, y es interesante entender el contexto porque es también lo que inspira las palabras de Pablo, ¿vale? En esta época tiene lugar y se consigue por primera vez la llamada Pax Romana, la paz romana, que duró 2 siglos, en la que el Imperio Romano ya deja de declarar la guerra a todos los pueblos porque los tiene sometidos bajo su dominio y consigue la unidad del imperio por primera vez, bajo una misma lengua y unas mismas leyes. Es verdad, hubo unidad del imperio, pero una unidad impuesta. Aunque el libro de los Efesios, cuando empezamos a leerlo, lleva por título Carta a los Efesios, lo cierto es que no está muy claro que fuera destinado a los Efesios, porque en el original, aunque sí que aparece en nuestras Biblias, en el texto original no aparece la alusión a esta ciudad. Y esto precisamente nos hace pensar que Pablo escribió esta carta para que trascendiera a cualquier iglesia. De hecho, ahora lo veremos, fue concebida por Pablo para que circulara por todas las iglesias del imperio, porque el tema que trataba era un tema trascendental y universal. Lo podemos ver, fijaros, en Colosenses 4:16. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de Laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. ¿Vale? O sea, si os dais cuenta, ya entendemos que esa carta estaba concebida no para dirigirla a un destinatario concreto, sino para que rodara, para que circulara entre las iglesias. Y es que a diferencia de otros textos de Pablo, que van dirigidas a una iglesia en concreto, que sale al paso de problemas concretos, que tiene una estructura personal en la que se mencionan muchas personas, por ejemplo, el libro de Romanos menciona más de 30 personas. En Efesios, sorprendentemente, no sucede así. Pablo no está tratando un problema concreto, el destinatario seguramente no es una iglesia determinada y tampoco menciona personas, pero está desarrollando un tema que sirve de fundamento
para la vida de cualquier iglesia, se llame como se llame, que no es otra cosa que el propósito de Dios para su iglesia, el fin que justifica su existencia y el papel de la iglesia en la tierra, ni más ni menos. Bien, una vez que hemos leído toda la carta, lo segundo que debemos hacer, una vez visto el contexto en el que surge, etcétera, etcétera, y un poco qué es lo que está pasando alrededor de Pablo y cómo está Pablo, debemos siempre buscar en cualquier texto bíblico aquellos versículos que revelen el tema central, el tema principal, ¿vale? Siempre hay unos textos que nos desvelan la idea de todo el texto, ¿de acuerdo? Y lo encontramos en Efesios, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. ¿Vale? Ahí tenéis la versión Reina Valera del 60. ¿De acuerdo? Pero fijaros que este texto ya nos dice cuál es el tema del libro de Efesios. Es decir, el plan de Dios es reunir absolutamente todo en su Hijo Jesucristo para su gloria. Y la Iglesia es llamada a ser ese instrumento donde se materialice y se experimente esa unidad glorificadora, haciéndose viva, y donde también sea proclamada esa unidad. Amén. Y así se describe en los 3 primeros capítulos. Mirad, la palabra reunir, cuando veáis el sufijo re, significa repetir algo, repetir una acción. Entonces reunir es volver a unir, como reorganizar es volver a organizar, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo con reunir? Es unir aquello que una vez formaba un solo cuerpo, pero algo produjo una ruptura tal que convirtió una sola cosa en cientos de pequeños fragmentos dispersos y desunidos. Para que os hagáis una idea, ¿alguna vez os han roto la luna del coche? Los que tengáis coche. A mí sí, un par de veces. ¿Vale? Un par de veces. Bueno, cuando tú rompes la luna de un coche, pensemos que, fijaros, la luna de cualquier coche ha sido diseñada y fabricada como una sola pieza, porque cumple una determinada función. ¿Me seguís? Bien. Cuando la rompemos, pues la verdad es que es un engorro, porque se parte en 1000 pedazos que ya, digamos, esa luna ya, aparte de estar rota, ya no cumple su función para la cual había sido diseñada y fabricada. ¿Vale? ¿Me estáis entendiendo? Entonces, esos 1000 pedazos ya no sirven para nada, ya no se pueden volver a unir y han perdido el sentido de su existencia y la función para la cual estaban diseñadas. Lo único que sirven esos 1000 pedazos es para fastidiarnos en la limpieza y para cortarnos de vez en cuando, porque años siguientes, cuando se rompe la luna en un coche, siempre uno termina encontrando uno de estos pequeños fragmentos. Es muy común. Bien, nos dice Pablo que la Iglesia es el cuerpo de Cristo porque ha sido reunida, puesto que antes estaba separada, en Cristo. Ha sido reunida en Cristo. Así que fijaros, y lo voy a repetir 2 veces, podríamos afirmar que el diseñador de la unidad de la Iglesia es el Dios Padre. La cabeza que la dirige es Jesucristo y el pegamento es el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir. El diseñador de esa unidad de la Iglesia
es Dios Padre. La cabeza que la dirige, Jesucristo. Y el pegamento es el Espíritu Santo. En conclusión, lo que antes formaba parte del diseño y creación de Dios, ahora, por causa del pecado, está completamente quebrado. Y no estoy hablando de algo de otro planeta, ¿verdad? Lo cierto es que lo que abunda en el mundo es la desunión, el conflicto, la disensión. Encontramos al hombre peleando contra la mujer contra el hombre, los padres contra los hijos contra los padres, los hermanos discuten y se separan, las familias se rompen, los países se enfrentan los unos a los otros. Dentro de los mismos países incluso hay conflictos bélicos, y en España bien lo sabemos, hemos pasado hace un siglo una guerra civil. Los partidos políticos se enfrentan entre sí, ya lo hemos visto, y dentro de ellos también hay luchas internas por conquistar el poder. Es decir, fuera de Dios, lo que impera es la guerra de unos contra otros. Incluso el hombre, como no tenía bastante con pelear consigo mismo, también pelea contra el medio ambiente, contra la creación de Dios. Las consecuencias de la acción del pecado es esta permanente lucha. Aquello que había sido diseñado y concebido en una unidad perfecta por Dios, el hombre con su pecado lo ha roto para siempre. Pero hay esperanza. Nosotros, de alguna manera, representamos esa esperanza. Esta naturaleza rupturista del hombre únicamente la puede cambiar Cristo, haciendo que los anhelos del corazón del ser humano sean los mismos que los de Dios, haciendo que su voluntad sea la de Dios. En definitiva, uniendo el corazón del hombre al de Cristo para siempre. Cristo es el agente reconciliador entre el hombre y su Creador. Eso es lo que viene a significar y a lo que hace referencia Pablo en este libro. John Scott, un escritor cristiano, nos dice: la Iglesia representa ese propósito de reconciliación universal para el que Cristo apareció, y en la relación de cada cristiano con los demás debe hacerse realidad esta idea formativa de la Iglesia. De hecho, es interesante que Pablo, como buen romano que conocía muy bien la estructura, el poder y también el aspecto militar de los romanos, emplee este término de reunir porque es un término muy militar y significa unir tropas que estaban dispersas y en retirada, unirlas para volver a hacer frente al enemigo común, teniendo como cabeza del ejército no ningún hombre, sino esta vez a Cristo mismo, que se pone al frente, a la cabeza del ejército. ¿De acuerdo? Y mirad, los romanos militarmente sabían muy bien esto de la unidad, porque precisamente el secreto del éxito en las batallas residía en la unidad de su ejército, en la unidad de sus legiones. Y esto lo habréis visto en las películas de romanos. Hay una formación en las legiones romanas que es la formación en forma de tortuga, se llamaba así, formación de tortuga, que consistía en que los soldados, los legionarios, se unían así, se cogían del brazo, aquí tenían la lanza o el escudo, y se cubrían los unos a los otros, toda la formación unida, pegada, se cubrían con los escudos. Unos se cubrían a otros, de manera que podían avanzar sin ninguna amenaza, ya podían caerles flechas, piedras, lo que fuera. Se cubrían unos a otros. En el momento en que uno dejaba de cubrir y bajaba su escudo, ahí había un punto de debilidad que podría permitir desunir esa formación. ¿Vale? Es decir, los romanos sabían muy bien. Y Pablo está pensando en esto también, cuando habla de la unidad. ¿Vale?
esta unidad en forma de tortuga hacía casi invencible al ejército romano. Además de esto, en la práctica debemos permanecer unidos por dos cosas. Por los efectos que tienen la consecución de nuestros objetivos. Solos por nosotros mismos no vamos a conseguir las mismas cosas que unidos. Eclesiastés 4, del 9 al 10 nos dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Eclesiastés 4:12 nos dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y en segundo lugar, porque es el anhelo de Jesús que estemos y permanezcamos unidos en Él. Juan 17:11 vemos a Jesús elevando una oración al Padre y le dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Que seamos unos como Jesús, como el Hijo de Dios, estuvo y está unido al Padre. Amén. Vamos a ver cómo se puede lograr, de qué manera se puede lograr esa unidad, porque nos lo desvela también Pablo en este mismo texto. Pero antes de describir las virtudes que hacen realidad esta unidad en la Iglesia, en el corazón de los creyentes, fijaros, Pablo empieza el texto, como hemos leído el capítulo 4, haciendo una alusión a su condición actual. Dice que está prisionero, que se encuentra prisionero en el Señor. Pero esta confesión, antes de empezar a hablar de la unidad, ¿vale?, no es gratuita, está bien puesta, ¿eh? Todo en la Biblia tiene un orden que es perfecto y que encaja y que se puede entender, ¿vale? Pablo no lo hace para dar pena, ni tampoco lo hace para vanagloriarse de su sacrificio, sino para introducir lo que va a decir después. Porque él concibe su prisión no como un accidente, no como un mal inesperado en el desarrollo de su ministerio, sino como parte de un plan divino. Toda su vida y todo lo que le sucedió estaba perfectamente integrado en el cumplimiento de los propósitos que Cristo tenía para él. Y Pablo era perfectamente consciente de esto, de que su vida formaba parte de un plan más grande que él. En medio de su prisión, así lo expresa él, Cristo está en él, y él está unido a Cristo, compartiendo los padecimientos de Jesús y participando activamente en su obra. Pablo podía haber, estando en la cárcel, podía haber apelado a su condición de romano y haberse defendido de las falsas acusaciones que le mantenían en la cárcel, pero no lo hace. Tras expresar su condición de preso, exhorta en este texto a los creyentes a responder como él al llamamiento de Dios, es decir, aquello a que nos llamó Cristo cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, Dios está llamándonos constantemente a cumplir en nuestro día a día todo lo que Él ha preparado de antemano para nosotros. Aleluya. Y nos ha propuesto dentro de sus planes. Amén. Formamos parte de un plan divino. Hermanos, ¿sentimos ese llamado a formar parte de algo más poderoso y más grande que Dios tiene reservado para nosotros? ¿Vamos a responder a ese llamado o vamos a seguir quedándonos de brazos cruzados, pidiendo no sé qué bendiciones? Pues dejadme que os responda que las más grandes y las más maravillosas bendiciones que tiene reservadas Dios para cada uno de nosotros no son otras más que cumplir su voluntad y sus propósitos. Aleluya. Integrarnos en un programa que nos sobrepasa, pero cuyo autor
es el Aleluya. creador del todo. Amén. En el Antiguo Testamento, la palabra iglesia significa asamblea o reunión de todos los que son llamados. Es decir, la reunión, la congregación de aquellos que están acudiendo al llamado de Dios. En Efesios capítulo 1, versículos del 22 al 23 nos dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí el apóstol Pablo define la iglesia utilizando una metáfora. Nos dice que la iglesia es como un cuerpo. Es decir, y es interesante esta metáfora, ¿de acuerdo? Porque tampoco es gratuita. Define muy bien lo que Jesús quiere para su iglesia. La iglesia es un organismo vivo, Amén. no es una organización. En una ocasión, años atrás, un pastor me dijo: la iglesia es como una empresa, Ángel, no te engañes. Pues no. La iglesia no es una organización, porque no debe haber jerarquía, no debe haber estructuras de poder. En una organización, lo importante es cumplir los fines de esa organización, de esa institución. Pero en un organismo es diferente. No hay jerarquías, no hay estructuras de poder, porque solo hay una autoridad, solo hay una cabeza que es Cristo. Aleluya. Amén. Y lo importante son las personas, porque todas las personas son igual de valiosas para Dios y todas son necesarias para el cumplimiento de sus propósitos. Si Pablo hubiera concebido la iglesia como una organización, hubiera utilizado otro símil. Era romano, conocía muy bien las instituciones romanas. Sin embargo, afirma que es un organismo que vive de su propia experiencia, que está habitado por el Espíritu Santo y dirigido por él para el cumplimiento de la voluntad de Dios expresada en su palabra. Tras esta invitación de Pablo, tras esta exhortación a que respondamos al llamado de Dios, a continuación nos proporciona las claves para hacer realidad esa unidad en la iglesia, en nuestra vida. Mirad, si podemos poner otra vez el texto, Efesios capítulo 4, versículos de 1 al 6. ¿Vale? Dice: fuisteis llamados, tal, ¿vale? Con toda humildad, ¿vale? Ahora ya va a lo concreto, la humildad. La humildad, hermanos, nace de dos fuentes. En primer lugar, nace del autoconocimiento. Solo cuando el hombre se encuentra solo, delante del espejo, desnudo ante la presencia de Dios, solo en ese momento es cuando somos conscientes de toda nuestra vil condición delante de Dios. Es cuando somos conscientes de todas nuestras debilidades, de todas nuestras limitaciones. En la relación con los demás podemos ponernos toda clase de máscaras para desdibujar lo que realmente somos, pero delante de Dios la verdad siempre se hace camino. La otra fuente de la humildad es situarnos siempre al lado de Cristo. Mirad, cuando tomamos el modelo de Jesús y nos comparamos a Él, todas las tonterías se nos acaban. Porque somos conscientes de todo lo que nos hace falta para agradarle y cumplir sus propósitos. Mientras no hagamos esto, estaremos perdiendo el tiempo mirándonos siempre el ombligo y alimentando nuestra vanidad. Pero cuando nos ponemos delante de Cristo y nos ponemos delante de su cruz, no podemos hacer otra cosa más que humillarnos, confesar nuestros pecados y someternos a su voluntad. La segunda cualidad de la que nos habla Pablo es la mansedumbre. Bien, como acabamos de leer también en valenciano, lo traduce como dulzura. La mansedumbre no es sinónimo de debilidad, ni tampoco de derrota. Ese es el criterio del mundo. Pero bajo los
ojos de Dios no funciona así. Mirad, la palabra mansedumbre procede de la palabra griega prais. El prais se usa para describir a aquel animal salvaje que ha sido tomado por el hombre y ha sido domesticado. Y ahora ya no hace su propia voluntad, no sigue sus instintos, sino sigue la voluntad de su amo. Por tanto, mansedumbre y dominio propio, pues resultan muy similares. La persona que es mansa no es la que se deja llevar por las corrientes, la persona de bajo ánimo, de fe débil, sino aquella persona cuya fortaleza en Cristo le ha hecho entender que sin Dios nada puede lograr y que es capaz de mantener a raya sus viejas pasiones y sus bajos instintos. Lejos de parecer otra cosa, ser manso es propio de aquella persona cuyo pecado no le domina, sino que por el contrario somete su propia voluntad a la voluntad de Dios. Eso es ser manso. La tercera cualidad nos habla de paciencia. Y aquí paciencia tiene dos significados. Por una parte hace referencia a aquella cualidad de carácter que nos da fortaleza, perseverancia, constancia, de seguir siempre adelante a pesar de todo. La Iglesia de Cristo nunca, y esto es interesante, la Iglesia de Cristo, cuando está verdaderamente unida en Cristo, tiene esa forma de tortuga de las legiones romanas, inquebrantable. La Iglesia unida no puede ser derrotada nunca por un enemigo externo. Amén. Nada ni nadie puede derrotarla, porque la Iglesia de Cristo nace ya en victoria. Amén. ¿Y entonces qué pasa? Porque hay problemas en las iglesias, hay divisiones y hay iglesias que mueren, efectivamente. Pero la iglesia que muere es porque ha permitido que el pecado entre en todas sus formas. Y donde antes había unidad, ahora hay disensiones porque prevalece el orgullo y los intereses particulares que son los que dominan la acción de la congregación. Hermanos, donde no hay unidad, no está el Espíritu Santo. Así que estas iglesias son derrotadas no por una amenaza externa, sino por sí mismas. Por otra parte, paciencia significa capacidad para comprender al otro, incluso cuando nos ofenden, mostrando misericordia, soportando las adversidades, los desengaños, en definitiva, tolerándonos los unos a los otros. La paciencia en este sentido es consecuencia de la anterior, de la humildad, porque cuando somos conscientes verdaderamente de la paciencia que Dios tiene todos los días con nosotros, resulta tan fácil ser paciente con los demás. La cuarta virtud es el amor. Y yo diría que el amor aglutina a todas las demás. Nos dice Pablo que la motivación que justifica todas las demás virtudes es el amor. Solo cuando hay amor resulta fácil ser humilde, ser manso y ser paciente soportándonos los unos a los otros. En este sentido voy a volver a recordar que lo más importante para la unidad en Cristo es desarrollar la fraternidad entre los hermanos, como un solo espíritu, y no tanto los resultados de nuestros ministerios. Muchas veces en las iglesias se pone el acento más en el trabajo, sin tener en cuenta a la persona ni a su estado de ánimo. Recordemos que esto no es una empresa. Esto no es una empresa, es un organismo vivo. Y cuando un miembro sufre, toda la iglesia se duele. El amor nunca busca la venganza, nunca desanima ni destruye, sino que edifica y levanta. El amor es la cualidad de aquel que nunca busca lo suyo, sino que siempre está interesado en el bienestar de los demás y trabaja incansablemente por la edificación del cuerpo que es la iglesia, teniendo siempre presente que la gloria de Dios está por encima de la defensa de cualquier interés individual. El amor guarda la palabra de Dios haciéndola suya
y tiene cuidado por cada miembro. Solo cuando son desarrolladas y cultivadas todas estas virtudes, el Espíritu Santo entonces produce en nosotros un corazón de unidad, de cuerpo, que ya no es una unidad fabricada, artificial o impuesta como en el Imperio Romano, sino que es una unidad que surge de la misma congregación por la acción del Espíritu Santo y que nos une, como dice Pablo en Efesios, en un vínculo de paz. Porque donde mora el Espíritu, allá reina la paz. Aleluya. Porque Dios es nuestra paz. Aleluya. Y a propósito de esto, y dado que hoy es el culto organizado por los hombres, quiero deciros que quien debe liderar estas 4 cualidades en la Iglesia son los varones. Lo siento, pero nos ha tocado. Los varones debemos ser los campeones en humildad, los número 1 en mansedumbre y paciencia. Debemos irradiar amor por nuestros 4 costados y servir siempre de ejemplo a otros. Debemos liderar la unidad del cuerpo y nunca liderar la división que tan desgraciadamente protagonizamos muchas veces en muchas iglesias. Y el primer ámbito donde deben materializarse todas estas cualidades es en nuestro hogar y como extensión de nuestro hogar a la iglesia. Pero muchas veces, hermanos varones, no somos ejemplo ni para los nuestros ni para la iglesia. En la última parte de los versículos del capítulo 4 del 1 al 6, vemos también, hemos visto el cómo conseguir esa unidad, cultivando estas virtudes. Ahora vamos a ver la manifestación, la expresión de esa unidad. Y primero Pablo menciona 3. Nos habla de un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza. El cuerpo, como hemos dicho, es la iglesia, que ya no es un agregado de viejos hombres, ¿de acuerdo? Sino que son personas que son unidas porque sus vidas han sido transformadas completamente por Cristo. Por lo que sus motivaciones, sus acciones, sus pensamientos y sus corazones son el corazón de Dios. Luego nos dice un solo espíritu, un Espíritu Santo que nos guía, nos instruye, nos disciplina y nos regenera en nuestro comportamiento, santificándonos en esa santidad progresiva que nos permite parecernos cada día más a Cristo. Y luego nos dice una sola esperanza. ¿Cuál es la esperanza? En que todos seamos partícipes del llamado de Dios. Nos dice posteriormente, la Iglesia debe tener un solo Señor. Nuestras vidas ya no deben seguir los dictados de nuestra voluntad, ni la Iglesia como cuerpo debe dejarse seducir o ser guiada por las corrientes del mundo, sino que solo debe tener como fin la obediencia a la palabra de Dios, aunque vaya en contra de todo el mundo. Nos dice también una sola fe, es decir, una sola experiencia por la que recibimos la gracia de Dios y todos tenemos que pasar por ahí. La sola fe es la entrega incondicional a la voluntad de Dios, la rendición total del hombre a Dios. Nos habla también de un solo bautismo como expresión de unidad. El bautismo ya sabemos que es la confesión pública de nuestra fe. Y todos tenemos ese origen en común en la Iglesia, como cuerpo. Hemos sido bautizados en espíritu y verdad, manifestando y declarando nuestro cambio de vida, renunciando a todo aquello que éramos y que ya no somos, y abrazando todo aquello que agrada a Dios. Y por último nos habla de un solo Dios y un solo Padre, porque si tenemos todos los que estamos aquí presentes algo en común, es que somos hijos de un mismo Padre. En Él se encierra todo lo que significa el amor en mayúsculas, el amor cristiano. Él está por encima de todos y cada uno de nosotros. Él está en todas las cosas y en todo lo que hacemos y decimos.
Que el Señor nos dé una tregua y nos ayude realmente a meditar en su palabra, a atesorarla en nuestros corazones y realmente a cambiar para construir una iglesia unida que edifique y que agrade al Señor. Amén.